Sejam bem-vindos, todas, todes e todos, a mais um encontro do curso História Integral Latino-Americana, ao terceiro encontro do módulo sobre o pensamento de Pablo González Casanova. Até aqui passamos sobre o pensamento dele pelo debate do colonialismo interno, sobre o colonialismo interno, as etnias, e hoje vamos passear pelo debate sobre a dialética das alternativas e os caracoles zapatistas, uma rede de resistência e autonomia, com a professora Rosa Margarita, que é professora de estudos sociológicos e do Colégio de Pedagogia da UNAM. Então, sem me prolongar mais, porque hoje a gente quer extrair, aproveitar, se aprofundar ao máximo, ou o máximo possível, ao máximo da Rosa e o máximo possível do Pablo González. Já passo para ti, Rosa, para ficar à vontade aí, em torno de 1h20, 1h30, e depois a gente abre para as perguntas. Por favor, fica à vontade. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Y bueno, hoy vamos a hacer la última sesión de don Pablo. Vamos a discutir, yo voy a presentar fundamentalmente el texto Dialéctica de las Alternativas, y habíamos conversado la sesión pasada que si había preguntas del otro texto que estaba como sugerencia alternativa sobre los caracoles, las hicieran desde sus propias lecturas. Entonces me voy a concentrar específicamente en Dialéctica de las Alternativas. Voy a comenzar a compartir pantalla y bueno, ya saben, si hay algún comentario, quieren que vaya más lento, si hay dudas o reflexiones que van surgiendo a lo largo de mi presentación, pues me van diciendo, abren su micrófono nada más y ya. El texto que vamos a comentar el día de hoy es un artículo titulado La Dialéctica de las Alternativas, y este artículo salió por primera vez en 2002 en la revista de Casa de las Américas en Cuba, y me parece muy importante situar el contexto en el que salió o el que fue publicado este trabajo, porque se publica un año después de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono en Estados Unidos, y hay un ambiente todavía hay un ambiente en ese momento de necesidad de releer lo que está ocurriendo a nivel geopolítico en todo el mundo, de una construcción de un discurso militarista ahora contra el terrorismo a nivel mundial, y una recomposición tal vez del papel de Estados Unidos como potencia hegemónica. En ese contexto escribe Pablo González Casanova este trabajo, y otra cosa que a mí me pareció interesante cuando lo estaba revisando es que se publica en Cuba. Y si ustedes leyeron la primera parte del artículo, iniciando, abre con una discusión sobre el socialismo realmente existente, y me parece pues muy importante que coloque esta discusión y que la coloque en una revista tan importante como la revista de Casa de las Américas en Cuba. El día de hoy les propongo estos ejes de reflexión con base en el texto. La pregunta que inaugura el trabajo es ¿cómo vamos a hacer ciencias sociales ahora? Es la pregunta con la que abre don Pablo el trabajo, en el contexto que les comentaba de una guerra declarada, justificada a partir de una guerra contra el terrorismo a nivel mundial, impulsada por los Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001, pero también en el contexto de la emergencia y la consolidación de eso que al inicio del texto llama nuevos movimientos sociales, y conforme va avanzando en el trabajo solamente los llama los movimientos sociales, que tienen características y producen categorías propias. Entonces, esa primera pregunta tiene que ver con eso. En este contexto, ¿cómo vamos a hacer ciencias sociales?
y a partir de ahí hace una recuperación y una revisión también de categorías y coordenadas de lectura de el análisis sociohistórico de ese momento. Muchas de ellas ya las vimos en las dos sesiones anteriores y ahora solo vamos a hacer un punteo. Plantea también un diálogo con los nuevos movimientos sociales, que eso va a ser un desplazamiento que vemos en la obra de Pablo González Casanova, que no estaba en el primer texto que leímos, estaba más o menos en el pasado, pero aquí ya es muy claro el diálogo que está abriendo con los movimientos sociales. Y bueno, algo que es importante también son cuáles son las claves del diagnóstico de nuestro tiempo que está planteando don Pablo, y redefinir los términos conceptuales, que es con lo que cierra prácticamente el trabajo. Les decía, quisiera que la pregunta que nos llevemos todas y todos a lo largo de esta sesión sea: ¿cómo vamos a hacer ciencias sociales ahora? ¿Cómo pensamos el mundo también? Y el primer posicionamiento que hace don Pablo es hacer una recuperación de ciertos pensadores y pensadoras que para él posibilitan generar una alternativa emergente. Dice, bueno, por un lado, antes de hablar de los movimientos sociales, él va a decir, tenemos que hacer una alternativa emergente que recupere los diálogos con, y plantea algunos autores que creo que es importante traer a colación porque nos dan cuenta de los referentes teóricos, prácticos y también de horizontes de posibilidad que está recuperando Pablo González Casanova. El primero es Rosa de Luxemburgo, recupera también a José Martí, que ya lo habíamos visto cómo dialoga con él en el texto pasado, recupera al último Trotsky, a Antonio Gramsci, que vimos cuál es el diálogo que tiene Pablo González Casanova con Gramsci desde el primer artículo que leímos, el de El colonialismo interno. También recupera al Che, a Herbert Marcuse, y yo incluí aquí a Paulo Freire y a los movimientos sociales, y quise poner una foto de las mujeres zapatistas por algo que voy a explicar hacia el final y que no está escrito en esta primera parte, pero para mí es importante la recuperación que hace Pablo González de Freire y de los movimientos sociales. ¿Me escucho bien ahí? Rosa, você já está fazendo a exposição? Não está aparecendo. No estoy viendo la pantalla. ¿No? Me decía que no le... Pensé que ya le estaba... ¿No le han visto nada? No. A ver. Vamos a ver. Pues no sé, estaba segura de que ya se estaba viendo. Não, obrigado. ¿Ahí la ven? O salgado aqui é caro. Eu jantei, pode deixar, obrigado. No. Ahora sí. ¿Sí? ¿La ven en pantalla completa? Sí. ¿Sí? Bueno. Aquí les puse las fotos. Pues ya. No. Vamos a continuar. No se perdieron de muchas, miren. Las que estaban atrás. Bueno, solo había puesto estas diapositivas para iniciar. Esta es la foto de la publicación en la que salió la primera versión de este artículo de Casa de las Américas. Estos son los ejes de reflexión. Esta es una de las preguntas generadoras. Estos son los referentes que marca el inicio del texto. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Gracias. Y bueno, les traje esta, que es la segunda declaración de la realidad por la humanidad y contra el neoliberalismo, que es un texto al que refiere al inicio don Pablo y dice que los nuevos movimientos sociales, como los llama al inicio del texto, han estado... pues han ido reconociendo desde sus propias experiencias
la densidad o la profundidad de la guerra contra la subsistencia y contra la vida, y que en esa lectura de la realidad los movimientos sociales han reconocido que hay que hacer una lucha y que esta lucha puede ser de todas y todos, porque la guerra es contra la vida. Y les quiero leer este fragmento muy pequeño, que es un extracto de la segunda declaración de la realidad por la humanidad y contra el neoliberalismo, escrito desde las montañas del sureste mexicano en 1996. Dice así: hermanos y hermanas de África, Asia, América y Europa y Oceanía, considerando que nosotros y nosotras estamos contra la internacional de la muerte, contra la globalización de la guerra y del armamento, contra la dictadura, contra el autoritarismo, contra la represión, contra las políticas de liberalización económica, contra el hambre, contra la pobreza, contra el robo, contra la corrupción, contra el patriarcado, contra la xenofobia, contra la discriminación, contra el racismo, contra el crimen, contra la destrucción del medio ambiente, contra el militarismo, contra la estupidez, contra la mentira, contra la ignorancia, contra la esclavitud, contra la ansia, contra la injusticia, contra la marginación, contra el olvido, contra el neoliberalismo, considerando que nosotras y nosotros estamos por la internacional de la esperanza, por la paz nueva, justa y digna, por la nueva política, por la democracia, por las libertades políticas, por la justicia, por la vida y el trabajo dignos, por la sociedad civil, por plenos derechos para las mujeres en todos los aspectos, por el respeto a los ancianos, jóvenes y niños, por la defensa y protección del medio ambiente, por la inteligencia, por la cultura, por la educación, por la verdad, por la libertad, por la tolerancia, por la inclusión, por la memoria, por la humanidad. Y en el texto, don Pablo recupera, hace alusión a cuáles son los puntos que comparten algunos de los movimientos sociales, y en general de los puntos que comparten es que se trata de una lucha por la vida y contra todas las formas de autoritarismo y contra la muerte. Y a mí hay elementos que me parecen muy interesantes específicamente de esta declaración, que es de 1996, que tiene planteamientos ya contra el racismo, que es fundamental, pero también contra el patriarcado y por el cuidado de la naturaleza o contra la destrucción del medio ambiente, que son discusiones que para 1996 no estaban tan generalizadas en los discursos de defensa y de los discursos de los movimientos sociales. Y creo que eso es importante, cómo se va constituyendo un discurso de defender desde lo común y desde la vida. Y bueno, con este contexto, don Pablo comienza a tratar de proponernos que es necesario pensar desde y con las alternativas. ¿Y por qué es importante pensar desde y con las alternativas? En primer lugar, porque es necesario construir una voluntad política que sea capaz de articular proyectos, pues que sean proyectos comunes, pero al mismo tiempo proyectos que tienen características propias y que puedan responder a las necesidades de cada uno de los contextos. En este sentido, advierte que también es necesario hacer una revisión de los conceptos, pero también disputar algunos de los conceptos. Y a lo largo del texto va a ser una defensa, por ejemplo, para apropiarnos o apropiarse del concepto de democracia desde una perspectiva de democracia radical y no desde una perspectiva de democracia liberal, que sería la que está criticando como una farsa, digamos. Y al mismo tiempo también don Pablo propone que es necesario recuperar conceptos generales que tienen que ser revisados y que tienen que ser disputados también en la radicalidad de su sentido y pero sobre todo de las posibilidades que abren para generar acciones particulares. Y creo que esto es muy importante porque en este texto
Pablo González Casanova está planteando una articulación muy clara entre teoría y praxis, entre la elaboración de conceptos generales que permiten analizar contextos específicos, pero más aún permiten construir acciones particulares con puentes comunicativos también. Y en este mismo sentido plantea que es necesario hacer esta revisión desde y con las alternativas para generar una coherencia y una cohesión de las luchas. Esto yo lo leí en un montón de niveles. Por un lado, la coherencia de las y los investigadores sociales, pero también la coherencia de los propios movimientos sociales, de los militantes, de los pueblos, coherencia en términos de las apuestas políticas, las apuestas conceptuales y la forma de vida. Y al mismo tiempo plantea la necesidad de sentar las bases para una cohesión de las luchas. Y creo que esto es fundamental porque al mismo tiempo que plantea que es necesario construir una voluntad política, también tiene que haber una voluntad política colectiva anclada en las especificidades de cada una de las luchas, pero que también permita la cohesión de las luchas. Y esto es importante para el análisis en abstracto, pero también y fundamentalmente para las praxis de transformación, para la praxis de transformación. Y incluí otro elemento que no desarrolla tanto en el artículo que leímos, es don Pablo, pero que desarrolla en otro que tiene que ver con las contradicciones. La última etapa del pensamiento de Pablo González Casanova hay un diálogo muy profundo con la noción de contradicciones y quisiera que habláramos de eso más adelante. Y una primera distinción que a mí me parece muy relevante en esta etapa del pensamiento de Pablo González Casanova es reconocer las alternativas que se presentan y que se van construyendo desde las luchas de los pueblos en dos dimensiones. Por un lado, identificar en qué momento estamos pensando como los proyectos políticos y las concreciones sociohistóricas de esos proyectos políticos que se expresan en procesos históricos. Y así es que hace una distinción entre el socialismo como un proyecto político y el proceso histórico. Y ahí dice, es necesario reconocer, por un lado, qué significa y cuáles son los sentidos que le conferimos al socialismo. Hablamos de esto brevemente la sesión pasada, me parece. ¿Cuál es el concepto y la aspiración que don Pablo González Casanova tiene en torno al socialismo como proyecto político? Y al mismo tiempo dice, y es necesario distinguir esto del proceso histórico específico, es decir, de la manera particular en la que se han desarrollado los proyectos políticos en contextos históricos muy particulares. Entonces dice, bueno, por un lado habría que reconocer que aquello que se llama como socialismo realmente existente no es el socialismo que nosotras y nosotros imaginamos, no es el que deseamos, pero al mismo tiempo hay que entender las contradicciones y las propias configuraciones en las que se desarrollan los proyectos políticos. Y entonces hay una parte muy linda en la que habla sobre los gobiernos por ejemplo, de democracias radicales, y habla sobre la Comuna de París y sobre los ejercicios de gobiernos desde el pueblo que han tenido, que son referentes para pensar de manera práctica y de manera concreta cuáles son las posibilidades específicas de realizar esos proyectos políticos, pero también de analizar las contradicciones particulares que se expresan en el desarrollo de esos proyectos políticos y que tienen que ver con los procesos históricos. Bueno, identificar entre el proyecto político y el proceso histórico es importante porque para el caso del socialismo, por un lado nos permite identificar cuáles son las dificultades para llevarlo a cabo, pero al mismo tiempo nos permite no reducir los ideales del socialismo a lo que hemos conocido y que han llamado como socialismo realmente existente, porque el socialismo puede ser otra cosa, ¿no? Y coloca estos tres conceptos que van a ser centrales en la apuesta política y el ideal de sociedad al que aspira Pablo González Casanova, que es la apuesta por el socialismo,
por la liberación y por la democracia, entendida como una democracia, yo le digo radical, él no habla de democracia radical, pero me parece que es una forma de distinguirla de la democracia liberal que está discutiendo. Y traje estas citas que son como aproximaciones conceptuales de lo que Pablo González Casanova está entendiendo por democracia, por socialismo y por liberación, y que extraje del otro texto que se llama Las nuevas ciencias y las humanidades, que es uno de sus últimos trabajos. Y en este último trabajo, Pablo González Casanova va a decir que por democracia entiende un gobierno como un gobierno de los pueblos, para los pueblos y con los pueblos, y que esta es la base más sólida para profundizar las políticas del conflicto y del consenso, que generan acercamientos universales de culturas y posicionamientos en las relaciones internacionales, intranacionales y transnacionales. Y creo que esto es fundamental por un montón de cosas. La noción de democracia de don Pablo tiene que ver con una perspectiva de un gobierno de los pueblos, para los pueblos y con los pueblos. Es decir, no podemos pensar un gobierno para los pueblos en el que los pueblos no estemos involucrados en el propio direccionamiento de las políticas y de la forma en la que se organiza el poder. Y al mismo tiempo, esta forma de pensar un gobierno de los pueblos, para los pueblos y con los pueblos, para don Pablo González Casanova es una manera, y sería la forma más sólida en realidad, de lograr generar políticas que salgan adelante, incluso con los conflictos, construyendo consensos generales a partir del acercamiento entre las diferentes culturas y posiciones en el marco de algo tan amplio como las relaciones internacionales, intranacionales y transnacionales. Y aquí está jugando con lo que analizamos desde el primer capítulo, que fue el del colonialismo interno, cómo Pablo González Casanova todo el tiempo se está moviendo en esta relación entre lo externo y lo interno, lo internacional y lo intranacional, y las relaciones que esto produce en el contexto del capitalismo, del colonialismo y del imperialismo, que vamos a ver más adelante. Por otro lado, hace una primera definición, de nuevo, en las nuevas ciencias sociales y las humanidades, hace una definición de socialismo que ya habíamos leído en otra ocasión, que tiene que ver con la redefinición de la democracia, y bueno, dice esto: en la redefinición de la democracia, sociales, culturales y económicas, en que se respeta a los ciudadanos, a los pueblos y a los trabajadores en sus formas de pensar y creer y en su participación y representación para la toma de decisiones relacionadas con el poder y la acumulación. Y de nuevo, creo que es una conceptualización muy potente, porque está pensando en términos de las mediaciones políticas, sociales, culturales y económicas, es decir, está entendiendo la complejidad de la sociedad en todos estos niveles, pero está colocando un elemento que es fundamental y que tiene que ver con el respeto a los ciudadanos, a los pueblos y a los trabajadores. Y es un respeto que no solamente tiene que ver en términos de su participación en la forma de organización de las fuerzas productivas, sino también en la manera en la que creen y elaboran un pensamiento, o elaboramos un pensamiento político, cultural, lingüístico. Es decir, hay una concepción, para mí, sociológica muy completa de lo que significa el socialismo, o un socialismo que considera todas las dimensiones de la vida en común y de la vida con las y los otros. Y la siguiente definición es bastante más difícil de encontrar. Yo estuve buscando en algunos trabajos de González Casanova cuál es la definición de liberación, y les voy a proponer un ejercicio al final y la dejé en suspenso para que la busquemos después. Pero bueno, para Pablo González Casanova, la proyección de alternativas tiene que ver con estos tres elementos: socialismo, democracia y liberación.
Y al mismo tiempo, en su contraparte, digamos, el González Casanova plantea que estos tres grandes conceptos tienen que ser, por un lado, recuperados, pero al mismo tiempo redefinidos. Y de esta manera es posible generar un análisis y casi un diagnóstico de las sociedades contemporáneas. Y estos tres conceptos, de nuevo, como los vimos en las primeras dos sesiones, tienen que ver con el capitalismo, el imperialismo y el colonialismo. En estos internacionales, intranacionales. Y bueno, conforme va avanzando en la reflexión, Pablo González, no sé si lo identificaron ustedes en el texto, a mí me llamó la atención, pasa de hablar de los nuevos movimientos sociales a hablar solamente de movimientos sociales. Y bueno, esta es una discusión que hemos dado mucho, o ya no, digamos, pero que hace unas décadas, yo creo que todavía una década, era una discusión permanente respecto a las características de eso que se llamaba los nuevos movimientos sociales y que ahora simplemente reconocemos como movimientos sociales, ya no nos parecen nuevos. No sé si se escucha muchísimo ruido, ¿me escuchan bien? Porque hay un escándalo aquí en la ciudad y ¿me escuchan bien o no se escucha mucho ruido? A gente te escuta bem, mas de vez em quando ruído. Mas dá para continuar. Ok, perdón. Vivir en la Ciudad de México es intenso. Y bueno, avanzando, Pablo González Casanova propone un diagnóstico sociohistórico y creo que esto es una parte muy interesante de este trabajo en el que podemos identificar, después de haber leído los primeros dos trabajos, un desplazamiento epistemológico y comprensivo también de la organización social. Y en este trabajo específicamente ya vemos que Pablo González Casanova nos propone que es necesario entender, ya no tanto como desde la totalidad, pero fundamentalmente en clave de sistemas complejos y subsistemas. Entonces, para comprender el orden capitalista tendríamos que complejizarlo, identificar como un ordenamiento y desordenamiento de sistemas, que son sistemas muy complejos, que están además constituidos a su vez por subsistemas que tienen lógicas generales, pero también lógicas particulares y formas de relacionarse específicas entre sí. Ahí hay un desplazamiento en la manera en la que construye el análisis sociohistórico Pablo González Casanova en este trabajo, que es un trabajo ya de 2002. También hay una elaboración de algo que yo tomé acá como categorías comprensivas intermedias, en las que plantea la necesidad de reconocer las luchas de las organizaciones y también como la lucha de clases, en un entramado muy complejo que vamos a tratar de desentrañar más adelante, como hay una tensión entre la categoría de clase que ya habíamos discutido, pero también la profundidad y la diversidad y la amplitud del espectro de dominio, de control, de negociación y de alianzas que pueden hacer también las organizaciones y los corporativos y los sistemas de dominio en las sociedades contemporáneas. Y hablará también, pensando en los movimientos sociales y en las alternativas, en la elaboración de soluciones que son contradictorias, como hay muchas de las luchas de los pueblos y de los movimientos sociales tienen que recurrir a soluciones que son sumamente contradictorias, y esto lo hemos visto muchísimo con los llamados gobiernos progresistas, ¿no? o con muchos movimientos sociales que generan ciertos desplazamientos o negociaciones o alianzas que son soluciones contradictorias, y también contradicciones que a veces los propios movimientos asumen y que pueden ser más o menos negociadas. Entonces, estas son algunas categorías que aparecen en esta etapa del pensamiento de Pablo González Casanova y que creo que tienen una potencia analítica muy importante. Y
como parte de este diagnóstico sociohistórico, nos propone hacer un reconocimiento del contexto global, y él lo llama como una guerra global o una guerra global de baja intensidad. Yo recuperé una noción de Iván Illich que me parece que es muy interesante sobre una guerra contra la subsistencia. Para González Casanova y para Illich y para un montón de gente que está analizando desde hace ya más de 2 décadas, la manera en la que se reorganiza el capitalismo a nivel global, estaríamos frente a una guerra contra la subsistencia, una forma redoblada de despojo sistemático que por supuesto que se expresa de la manera más cruda contra las clases más desposeídas o los grupos más desposeídos, ¿no? Y esta guerra contra la subsistencia y las características particulares que tiene le llevan a González Casanova a plantear también una nueva forma de entender a los sujetos sociales e identifica organizaciones, corporaciones también que tienen un alcance internacional como nunca antes en la historia de la humanidad se había visto, pero también como respuestas diferentes formas de organizaciones y de movimientos sociales que tienen horizontes de lucha y horizontes de disputa también propios, específicos, formas de organización particulares, formas de relacionarse propias y también que están produciendo categorías y discursos propios. Y finalmente, como parte de este diagnóstico sociohistórico, González Casanova dirá que es necesario repensar la manera en la que se configuran las relaciones en este sistema social complejo, y que estas relaciones ya no pueden ser entendidas solamente como relaciones de explotación, sino que tienen que ser entendidas como relaciones de explotación, dominio, formas particulares de acumulación, de despojo. Es decir, se complejiza muchísimo más las diferentes maneras en las que nos relacionamos socialmente, pero sobre todo las diferentes maneras en las que se generan los procesos de apropiación, de despojo y explotación. Voy a leerles esta cita que es muy larga, pero que creo que tiene elementos muy importantes de lo que está planteando Pablo González Casanova como parte de este diagnóstico de la realidad de principios del siglo XX, y dice así: en algunos círculos intelectuales de la izquierda circularon los escritos sobre los complejos militares, industriales y científicos, en particular el de los Estados Unidos, creado desde la época de Eisenhower, que articulan las tecnociencias, las biotecnologías y las ciencias de la organización compleja, adaptativa y creadora, para aumentar la fuerza del sistema capitalista, del imperialismo y del colonialismo. Es decir, Pablo Casanova está identificando que hay en diálogo con otros intelectuales de izquierda, que hay un sistema muy complejo que involucra a militares, industriales y científicos que articulan una serie de conocimientos y de saberes que van desde las tecnociencias hasta las biotecnologías y las ciencias de la organización compleja, para aumentar la fuerza del capitalismo, del imperialismo y del colonialismo. Como todas estas fuerzas son orientadas hacia profundizar la capacidad de explotación, de dominio, pues de las clases hegemónicas, ¿no? De los grupos hegemónicos. Y continúa. Para aumentar la fuerza del sistema capitalista, del imperialismo y del colonialismo, y para controlar en su favor la crisis de coyuntura, las crisis hegemónicas, las crisis del sistema mundial de dominación y acumulación de la propiedad y el excedente. Todos estos al mismo tiempo: crisis hegemónicas, crisis de coyunturas, crisis del sistema mundial de dominación y acumulación de la propiedad y el excedente. Todo al tiempo que aumentan la explotación de los trabajadores y de los recursos naturales, y que aparecen fenómenos de concentración de la riqueza y el poder, y fenómenos de empobrecimiento y desregulación, marginación, informalización, discriminación y exclusión, que no tienen precedentes en toda la historia de la humanidad. Es decir, estamos en un escenario
particularmente dramático en la que todos estos elementos se configuran de una forma muy particular y colaboran entre sí. Así, se esbozó la imagen de una organización que incluye el orden y el desorden, con elementos de un caos determinista al que muchos autores, entre otros Manuel de Landa, se refieren como el peligro del Armagedón o del pandemonium. Y me parece que es una cita muy fuerte porque es de alguna manera el diagnóstico que él y otros intelectuales de izquierda estaban haciendo a inicios del siglo XX, XXI, sobre la complejidad de los sistemas de dominación y también la profundidad de estos. Y propone algunos elementos para comprender la guerra global. Yo voy a subrayar estos que ya dije. Por un lado, tener en la mira como este desplazamiento epistemológico que yo les decía que para mí es muy claro ya en esta etapa del pensamiento de González Casanova, el sistema complejo que considera sistemas, subsistemas, sus articulaciones, las mediaciones que existen entre ellos y dentro de ellos, y también la pregunta respecto a los niveles de agencia dentro de las organizaciones, entre las organizaciones, dentro de sus propios contextos y hacia afuera también, que es algo que vamos a discutir con las alternativas. Las claves para el ordenamiento mundial para Pablo González Casanova siguen siendo, de alguna manera, capitalismo, imperialismo y colonialismo, aunque estos tendrían que complejizarse en la comprensión que tenemos de lo que significan y de la densidad y la profundidad con la que se expresan. Y algunos elementos contextuales que son muy particulares son la manera en la que se han profundizado y diversificado las formas de violencia, que es algo muy particular. González Casanova identifica, por un lado, la emergencia del discurso antiterrorista como un posibilitador de nuevas formas de violencia, y en el caso de México yo pienso mucho en la manera en la que ese discurso antiterrorista tendría algunos puentes de comunicación con lo que en el gobierno de Felipe Calderón experienciamos acá como la guerra contra el narcotráfico, y que fue en realidad una guerra contra los pueblos en la disputa por el comercio de la droga, y que no ha cesado, y que tiene unas formas de violencia muy particulares, y que está articulada con otro elemento que son las prácticas de despojo sistemático y sostenido en todos lados, en los pueblos, en las comunidades indígenas, en las comunidades afro, pero también en los barrios, en las colonias, en los espacios urbanos. Hay un despojo sistemático de todos los elementos de la vida. Y pues formas nuevas de dominación y explotación de amplio espectro. Frente a esto, frente a este contexto, los pueblos y los movimientos sociales han elaborado sus propios diagnósticos de la realidad y también sus propias categorías para entender, para comprender y para organizar la lucha. Entonces dice, bueno, hay elaboraciones desde los propios pueblos que parten de su propia experiencia y que están en estrecha relación con las demandas particulares, es decir, la demanda por la tierra, por el agua, por la defensa del territorio en sus sentidos más amplios, pero también por los derechos lingüísticos, las diversidades exogenéricas, un montón de cosas que tienen que ver con las demandas que los propios pueblos y movimientos articulan desde sus propias experiencias y que les llevan no solo a generar demandas, sino formas de organización y también a elaborar conceptos y categorías propias, tanto para exigir como para hacer análisis propios de la realidad. Y a partir de esto también generan proyectos específicos, proyectos que por un lado permiten sostener la vida, por otro lado son proyectos que también permiten generar o prefigurar nuevas formas o recuperar formas de organización política. Pienso mucho en los pueblos
indígenas en México que tienen formas de organización políticas que habían sido en muchos casos abandonadas por las formas de la organización del Estado-Nación y que ahora bajo las banderas de la autonomía están siendo recuperadas como formas de organizar la seguridad, el cuidado, la organización del trabajo, la toma de decisiones, etcétera, y que están relacionadas con formas organizativas, algunas ancestrales, otras nuevas, pero que tienen que ver con estas elaboraciones que los pueblos y los movimientos sociales hacen desde sus propias experiencias y desde su propia memoria también, y que se van actualizando. No son elaboraciones estáticas, sino que van transformándose en función de los contextos y de las trayectorias y tradiciones propias también. Y bueno, entonces don Pablo va a plantear que a partir de aquí es necesario aprender a pensar y actuar. Y esta cita me gustó mucho porque dice: necesitamos aprender a pensar y actuar frente a un sistema dominante que sin duda ha aprendido mucho, y necesitamos aprender al lado de los movimientos sociales que también han aprendido. Y en ese sentido, pues si se han transformado y redoblado las formas de dominación, de explotación, de violencia, pero también los movimientos sociales y las luchas de los pueblos han aprendido, y hay que aprender con ellos a defender la vida en última instancia. Para ello, va a plantear que pues, es necesario redefinir los términos de la discusión y la manera en la que pensamos y redefinir las categorías, ¿no? Y algo que platicamos, me parece que desde no me acuerdo si la sesión pasada o la primera sesión, respecto a el lugar, algunas categorías como lucha de clases o modos de producción o sistema capitalista. En este trabajo, González Casanova va a hacer una revisión y una actualización, no tanto de la vigencia de estos conceptos, como de su capacidad explicativa y la necesidad de agregar o de completarlos para comprender el mundo. Y el primer término que va a proponer que es necesario ampliar es el de modos de producción. O sea, ya no es suficiente con hablar solamente como modos de producción, aunque Marx, si ustedes recuerdan, tiene una perspectiva muy compleja sobre lo que es modos de producción, y en realidad está pensando en formas de organizar a la sociedad en su conjunto. Pero Pablo González Casanova va a decir: es necesario recuperar el concepto modos de producción, pero pensarlo como modos de dominación y de producción. Es decir, no podemos entender la organización de las sociedades contemporáneas si no identificamos claramente los modos específicos en los que se expresa y opera la dominación, y la dominación para generar modo de producción. Es decir, el capitalismo no se sostiene si no cuenta con todas estas herramientas de dominación, que por lo demás son muy diversas. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es útil seguir hablando de sistema capitalista o de orden mundial capitalista. Y como vimos en las diapositivas anteriores, para don Pablo en este momento es más útil pensar en términos de sistemas. Y va a decir: ya no solo pensamos en sistema capitalista en abstracto, sino pensemos en un sistema de sistemas integrado por subsistemas. Y aquí hay una cita que creo que es muy interesante al respecto. Dice: es más, se trata de un capitalismo organizado que entraña el orden y el desorden. Esto creo que es muy importante, el orden y el desorden, a que todos los sistemas complejos están sujetos, y que las nuevas ciencias explican en un reencuentro innegable y a menudo inconfeso con las humanidades y con el pensamiento crítico, dialéctico, incluso con el marxista. Es decir, por un lado dice que la noción de sistema capitalista u orden mundial capitalista ya no es suficiente, hay que completarla con las nociones que nos da el estudio de los sistemas y de los subsistemas,
pero al mismo tiempo va a reconocer que toda la teoría de sistemas tiene mucho, debe mucho y es heredera, aunque no lo confiese y aunque no se reconozca, del pensamiento crítico, dialéctico, incluso del marxista. Y entonces estas recuperaciones permitirían complejizar de qué estamos hablando cuando hablamos de sistema capitalista. El tercero, y creo que aquí puede haber un buen punto de discusión porque también lo hablamos en la sesión pasada, es cómo pasamos o cómo complejizamos la noción de lucha de clase explotación. Y don Pablo dice esto: ambos conceptos, el de lucha de clases y el de explotación, requieren de ser completados o superados por el de dominación y apropiación del excedente y de la riqueza a costa de los trabajadores y de los pueblos. Es decir, ya no solamente está hablando de las y los trabajadores, que es muy importante, sino de los pueblos en su conjunto, y también de los pueblos en su conjunto porque son quienes están defendiendo fundamentalmente los territorios, que son territorios en disputa y que son territorios en permanente riesgo de despojo o despojados sistemáticamente. Bueno, a costa de los trabajadores y de los pueblos en procesos de apropiación del plusvalor y del capital acumulado, y en procesos de distribución y apropiación inequitativas del excedente y de la riqueza. Esto tiene que ver con la desigualdad creciente que experimentamos pues, en el último siglo, que ha sido cada vez más brutal. Ambos conceptos vinculan el poder político, por un lado, el represivo, el informático, el cultural y el social con las relaciones de producción. Es decir, todas las relaciones de producción están vinculadas con poder político, el poder represivo, el poder informático, el poder cultural y el poder social. Todas para generar estos procesos de apropiación inequitativa del plusvalor y del capital acumulado. González Casanova va a decir que los conceptos de clases y de explotación no privilegian las relaciones de producción, y recordemos que para Pablo González Casanova es fundamental la noción de relación. No privilegian las relaciones de producción a la manera economicista, sino que las integran a un todo complejo, cuyas partes se interdefinen en los procesos de dominación, apropiación, represión y acumulación, distribución y mediación. Es decir, todas estas tendríamos que reconocerlas en sus articulaciones y en sus mediaciones para comprender la profundidad de la explotación, de la dominación y de la apropiación del capital acumulado, pero en general de la vida y del despojo de la vida en última instancia. Esto lo podemos conversar más adelante, pero creo que es muy interesante. En cuarto lugar, otra de los conceptos que habría que redefinir es el imperialismo. Necesitamos redefinir imperialismo no porque no siga operando, sino porque hay que entender imperialismo en su fase de globalización, en la manera específica en la que se presenta en el mundo contemporáneo, en el sistema de relaciones globales, lo que nos debería de reforzar esta lectura que vimos desde el colonialismo entre la relación interior, o sea, cómo el imperialismo se expresa en formas específicas de las relaciones de dominio, pero también de las formas de producción hacia el interior de los países, pero también hacia el exterior, y cómo reordena, y esto tiene que ver con la siguiente categoría, cómo reordena también las formas particulares del dominio, incluso dentro de los países que antes no se consideraban como países periféricos, ¿no? Y bueno, esto va a la siguiente concepto, que es, va a decir Pablo González, que habría que pensar la noción del desarrollo desigual. Y se acuerdan que en la sesión pasada hablamos sobre el desarrollo desigual y combinado con de los conceptos básicos desde los cuales estaba pensando Pablo González Casanova. Pues aquí está haciendo una revisión. O sea, ya no solo basta con hablar de desarrollo, sino que hay que pensar también las características centro-periferia
y cómo estas características que antes permitían identificar a los países periféricos con elementos muy particulares, distintos de los países llamados centrales, ahora en realidad lo que vemos es que en países centrales o en naciones centrales, por ejemplo, hacia adentro, se presentan fenómenos que también podríamos identificar como formas desiguales, de profunda desigualdad. Es decir, incluso en los países desarrollados, metropolitanos, centrales, encontramos expresiones ahora de un dominio, de una exclusión y de una marginación de amplios sectores de la población que nos llevarían a pensar que el desarrollo desigual ya no solo se da en los países periféricos o esos llamados países periféricos, sino también se dan internamente dentro de los tantos reconocidos como países centrales. Y esto tiene que ver con cómo se dan fenómenos globales, ahora se dan a un nivel interno. Esto, de nuevo, nos lleva a la siguiente, que es cómo habría que repensar las categorías de dualización, marginación, desregulación y exclusión, más allá de la manera específica en la que se parecía que solo se daba en los países periféricos. Y lo dice por dos cosas. Por un lado, porque ahora, como decía antes, también se dan en los países llamados centrales o antes les decían los países desarrollados, ¿no? No solamente porque ya los estamos viendo, sino porque también el reconocer que hay procesos profundos de marginación, despojo, exclusión en los países centrales posibilita el generar alianza en las luchas y alianzas entre los pueblos que van más allá de las luchas que se dan a nivel nacional o regional y que podrían plantear la posibilidad de luchas a nivel global. Y finalmente, me parece que esta es la última, sí. Finalmente hablará sobre las categorías que emergen desde los propios movimientos sociales. Es necesario darles un lugar y repensarlas, ¿no? La noción de movimiento social, de sociedad civil, democracia con poder del pueblo, las discusiones sobre género, sobre las diversidades sexuales, las diversidades étnicas, cómo desde los movimientos sociales hay una necesidad de darle un lugar a estas categorías, pero también a estas formas de relacionarse y a las demandas que emanan de esas formas de vida, como formas de vida que también necesitan condiciones dignas en su diversidad y en su autonomía, que fue algo de lo que hablamos la sesión pasada. Y que, bueno, son todas ellas, o bueno, muchas de ellas aportaciones desde los movimientos sociales creadoras y que son creadoras y creadas desde la experiencia. Y bueno, ya para ir cerrando, va a plantear que la posibilidad de una teoría alternativa de la acción orientada a fines, y aquí va, bueno, obviamente la teoría de la acción orientada a fines está vinculada a una recuperación de Max Weber, pero la recupera de un par de autores sudafricanos que plantean la posibilidad de una teoría de la acción colectiva orientada a fines. Y ahorita, si quieren, les comparto también el texto de Bond y de Mayekiso, que hacen como un cuestionamiento respecto a las posibilidades de organización de los movimientos de lucha y de resistencia en los años 80 y 90 en Sudáfrica principalmente y en otros lugares de África. Y en un diálogo con estos trabajos, González Casanova plantea eso, una teoría de la acción colectiva orientada a fines que parta desde y que propicie también una construcción teórica y práctica desde la experiencia de los propios movimientos. Y aquí quise tomar esta recuperación sobre el nosotros porque yo creo que es un planteamiento muy interesante. González Casanova dice, el estado de ese nosotros, es decir, esta acción colectiva tendría que recuperar como lugar de estudio, pero también como lugar, como aspiración, el nosotros. Y dice, el estudio de ese nosotros incluye
incluyente y variable. Ay, perdón, voy a esperar a que pase la ambulancia. Perdón. Creo que ya estaba pasando. Es que es la hora del tráfico en esta ciudad. Bueno, sobre el nosotros, dice don Pablo. El estudio de ese nosotros, incluyente y variable, constituye uno de los objetivos más importantes del conocimiento de las organizaciones y clases en el mundo actual. Conduce a una teoría hecha de muchas teorías sobre el Estado y el sistema político, sobre el mercado y el capitalismo, sobre los complejos militares, empresariales de dominación y explotación y sus asociados o subordinados. Y traje yo esta cita para seguir pensando en ese nosotros, porque en el libro las nuevas ciencias y las humanidades, Pablo González Casanova habla sobre una pedagogía del nosotros, y por eso me parece que hay un diálogo también con Freire, aunque no lo dice al inicio del trabajo. Y dice en ese otro trabajo, don Pablo dice, la lucha desde posiciones que cambian de un estado a otro, de un periodo a otro, y en los distintos espacios-tiempo, obligan necesariamente a dar una importancia principal al diálogo de un nosotros heterogéneo, a la traducción de los textos y contextos de los distintos actores, a la pedagogía de un nosotros creciente. Porque claro, acá estaba pensando en la necesidad de un nosotros incluyente, pero ¿cómo construimos un nosotros incluyente? Acá, unos años después, va a decir que a partir de la construcción de una pedagogía de un nosotros creciente, que como una apuesta política también, como una apuesta política y analítica también. Y ya para cerrar, la plantea esto que llama como hacia la historia y prospección de los conceptos, y dice que es necesario reconocer las experiencias que enlazan con lo nuevo y emergente, con la historia anterior, y que esto permitirá un ajuste de los conceptos y términos para la construcción de una alternativa en condiciones muy variables en el tiempo histórico y el espacio social. Es decir, no hay que rechazar en sí mismo la historia anterior de las categorías, de los conceptos, pero hay que ver, identificar en qué medida estos conceptos ya no permiten comprender la realidad, y en esa medida actualizarlo, que es lo que él hace. Y entonces propone algunas coordenadas, y dice, bueno, hay que recuperar la esperanza, apostar por encontrar la unidad en la diversidad, apostar por la dignidad, por la autonomía de los pueblos, por el construir un nosotros o ese nosotros que nos permite identificarnos, y también por reconocer las contradicciones. Y yo les puse esta liga, ahorita la exploramos. Esta es uno de los últimos proyectos de Pablo González Casanova con un equipo muy grande en el Instituto de Investigaciones Sociales en la UNAM. Fue la construcción de una suerte de diccionario que se llama Fenómenos Fundamentales de Nuestro Tiempo, y les puse la liga porque ahí es un sitio en el que podemos adentrarnos a la manera en la que don Pablo estaba pensando, pero también a los diálogos que se abren, y con un montón de categorías y conceptos para pensar sociológicamente, económicamente, políticamente, filosóficamente, actualmente. Y yo tengo estas preguntas para devolverles y ya cerrar la presentación de hoy. Después de estas 3 sesiones, ¿con qué reflexiones nos quedamos después de dialogar con Pablo González Casanova? ¿Cuáles son sus aportes? ¿Qué dudas nos surgen? ¿Qué líneas de indagación emergen de estos diálogos? Ya quisiera ver si les puedo compartir la página de sociales para que la veamos. Déjenme ver, ya está abierta. Voy a cerrar las otras pestañas para ver si se ve bien. Quiero que la vean porque de verdad es muy bonita.
¿Dónde está? Como é? Eu vou falar amanhã. Eu não vou estar nem mentindo. Bueno, mientras pueden poner sus comentarios, no sé cómo, a ver, la voy a abrir en otra página. Listo. Aproveitando aqui enquanto você está procurando, Rosa, já vou aqui dizendo que está aberto aqui o chat para quem quiser se inscrever para responder as questões que você já deixou aí e trazer outras questões para a gente acrescentar aqui ao debate. Então, o chat já está aberto aí para quem quiser ir se colocando. Sí, no puedo compartírselas, perdón. Les pongo la liga aquí para que la abran. Ninguém botou nada, não. Bueno, a ver, no es este. No, perdón, no sé cómo compartirles la pantalla. Quería que la vieran, pero no. Aquí está, ya. ¿Aquí la pueden ver? ¿La ven aquí? Sí. Bueno, este es el sitio que es como se llama Conceptos y Fenómenos Fundales de Nuestro Tiempo. Lo dirigió Pablo González Casanova y aquí podemos poner, por ejemplo, yo puse liberación y buscarlo. Y entonces le dan aquí en buscar y aparecen pues un montón de textos, ¿no? Democracia, liberación y socialismo, su relación. Este es un texto de González Casanova, pero también teología de la liberación, textos de Dussel. Aparecen trabajos que están relacionados con el tema que decidamos. Otro tema, no sé, pueblos indígenas. Y aquí aparecen un montón de artículos, de referencias para pensar. Y es parte de esto que este último González Casanova estaba proponiéndose, como actualizar los conceptos para comprender el mundo. Y bueno, quería enseñárselos porque creo que es una herramienta coordinadora que aparece, Pablo González Casanova. Es una herramienta muy útil y es un proyecto muy bonito. Les voy a colocar aquí la liga para que lo puedan consultar cuando ustedes quieran. Y aquí está. Si le pican ahí pueden acceder al sitio y buscar un montón de material. Obrigada, Rosa. Então, mais uma vez aqui, né, a gente fica com o fôlego aqui, né, tentando respirar com tanta informação, mas ao mesmo tempo querendo que chegue mais informação, mais compartilhamento, né, dos conhecimentos, do pensamento do Pablo González. E, enfim, eu já tenho uma questão aqui também, pensando para te dar mais oportunidade para você falar. A Rebeca já trouxe aqui também uma pergunta, mas pelos apontamentos que você trouxe do texto sobre a dialética das alternativas, a gente já percebe essa preocupação teórico-prática, tanto, né, na redefinição de conceitos, mas também de novas práticas, né? Novas práticas tanto no sentido tático quanto estratégico também da organização e dos movimentos sociais, né? Então, me parece aí que
na linha do que Gramsci já esboçou no seu tempo sobre a questão do partido, né? Como seria a relação do partido a partir do conceito do intelectual orgânico em relação com as massas, entre aspas, né? E os movimentos. Essa conceituação, para usar um termo, o conceito partido, ele seria de outra forma, né? Aquele formato do início do século XX, com a vanguarda centralizada, né? Não caberia mais nessa realidade que, tanto do Gramsci, quando o Gramsci já estava esboçando isso, né? E por esses elementos trazidos aqui por você, do Pablo González Casanova. Então, eu queria aproveitar que você já traz esses elementos da atualização que ele faz, embora nesse texto não apareça diretamente isso, né? Não seja esse o debate diretamente que ele faz, mas aí a gente já encontra esses elementos tanto nesse texto, né, da atualização, ser um contemporâneo, para sermos contemporâneos do nosso tempo, como diz o Gramsci, a verdade a partir dos grupos subalternizados pelo seu próprio movimento, inclusive de organização, né? E por isso eu queria te dar a oportunidade para problematizar essa relação aí da questão do partido e da organização, dos movimentos, novas formas de luta, também já trazer esses elementos, aportar, né, sobre essa questão da relação da autonomia, partido, movimento, organização, né, e trazendo esses elementos do outro texto, que eu acho que seria interessante para a gente fechar aqui esse bloco de estudos, né, a partir do pensamento do Pablo González. Eu não sei se você quer responder uma de cada vez, mas a gente já tem duas questões aqui da Rebeca, e se a Rebeca está perguntando aqui, ó. Alguns pontos trazidos por Casanova, produzido por Casanova, pode ser apropriado dentro revolucionária. Aqui já abre um debate, inclusive, sobre a questão do colonialismo, inclusive do epistemológico, né? Senti falta de falar mais um pouco sobre o movimento zapatista. Esse movimento repensa as formas revolucionárias do passado e indica a necessidade de algo novo em rede, a mudança, de sair da ordem, nascer dentro da ordem. Isto é possível diante do capitalismo, colonialismo, imperialismo? Acho que tem a ver aí com a pergunta que eu fiz no começo, essa segunda pergunta, e eu quero ouvir você também problematizar aí com Boaventura de Souza Santos. Então, fica à vontade. A ver, yo voy a pensar con ustedes, no tengo las respuestas, pero dialogando con ustedes respecto a lo que decía Joelyn, para mí me llamó la atención al inicio del texto que habla sobre la necesidad de construir una voluntad colectiva, y ahí yo pensé en Gramsci. Aquí hay un puente de diálogo muy gramsciano, cómo construimos una voluntad colectiva a partir de la identificación incluso y del reconocimiento de las formas múltiples de dominación, pero de los puntos en común del despojo y la posibilidad de organizar las luchas y de hermanar las luchas. Pero efectivamente hay un desplazamiento de la figura del partido, incluso las grandes discusiones, o bueno, unos de los debates de los años 90, me parece, y de los 2000, yo creo que tiene 10 años todavía que estaban esas discusiones en relación con si los movimientos, si la noción de partido ya no era útil para organizar políticamente al pueblo, o sea, si ya no nos reconocíamos, y cómo los movimientos sociales, había una gran crítica también a que los movimientos sociales, al desplazar la figura de organización de partido, perdían su capacidad de agencia y de disputa por el Estado. Y tiene que ver con una discusión que hay frente al movimiento zapatista. Si no está disputando el Estado, hay posibilidades de transformación. O sea, ya hay una interrogante. Para mí, lo que está discutiendo Pablo González Casanova tiene que ver, o sea, la manera de entender a los movimientos sociales y la lucha de los pueblos
está mucho más cercana a la posibilidad de pensar a los intelectuales orgánicos colectivos como sujetos colectivos, que elaboran categorías, formas de organización y procesos, para decirlo freirianamente, procesos de concienciación colectivos, para dar cuenta de su realidad y transformar la realidad. Entonces, efectivamente hay como un desplazamiento de la forma del lugar del partido, y creo que eso es claro, pero hay una apuesta por la construcción de esta voluntad colectiva y que tiene que ver para mí, o encuentro que hay ese punto de diálogo con los intelectuales orgánicos colectivos, como sujetos colectivos, como aspiración de un pueblo organizado. Y que claro, también hay un gran debate respecto a si los movimientos sociales lo logran o no. Con respecto a la pregunta de Rebeca, la 1, yo diría que todo lo que se produce es susceptible de ser apropiado por perspectivas de ultraderecha, postmodernas, contrarrevolucionarias, o sea, todo. Y creo que justamente por eso Pablo González Casanova plantea en algún momento que hay que hacer una reconceptualización y esclarecer el sentido, el significante y las alternativas de ciertos conceptos como democracia, como socialismo, como liberación. Para mí tiene que ver con una disputa de los conceptos, de las categorías, de las tradiciones. Y entonces, bueno, no sé, Boaventura nunca me pareció alguien muy importante ni muy serio, y yo no encontraría, no sé. Bueno, eso con respecto a la perspectiva revolucionaria. Y después falta hablar un poco más sobre el movimiento zapatista. Este movimiento repiensa las formas revolucionarias, de paso indica necesidades de algún nuevo, de una red, de una mansa sin salir del orden. Es una discusión. Yo diría que el movimiento zapatista se ha ido transformando también históricamente. O sea, el levantamiento armado y el levantamiento visible del zapatismo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fue en 1994. Es decir, estamos a punto de cumplir 30 años del levantamiento del movimiento zapatista. Y se ha ido transformando históricamente, y ha habido momentos en los que hay una apuesta hacia la muy gran, siempre ha habido una apuesta por la construcción de redes entre los pueblos, pero ha habido también momentos de mucho recogimiento, o sea, se han cerrado los caracoles por seguridad, por reorganización, y hay discusiones también respecto a si el posicionamiento del EZLN alcanza tiene que ver con una discusión sobre la toma del Estado, ¿no? Y sobre la noción del socialismo en última instancia. O sea, como si todos los movimientos revolucionarios o realmente revolucionarios necesitan tomar el Estado para generar procesos de transformación, o si hay otras alternativas. Y yo creo que en los últimos años el EZLN ha sido cuidadoso de decir que cada pueblo y cada organización encuentre sus propios caminos y sus propias formas de lucha, y al mismo tiempo que se reconozca que es necesario generar alianzas. Yo creo que no hay una respuesta fácil a esto. Lo que sí creo que ha quedado claro es que el orden del sistema, digamos, ya nos vamos a decir, el sistema capitalista y los diferentes subsistemas que posibilitan la apropiación y la explotación, pues afecta a todo el mundo, y mientras pues no se acabe, continuará el despojo. No es una pregunta fácil, me parece, y creo que tendríamos mucho que dialogar sobre eso.
No, no sería posible mediante el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo, o sea, no. Correspondencia con tus preguntas, dice Abraham. Bueno, no sé, Joelín, si tú quieres más bien leer y continuar y leer lo que dice Abraham, o cómo continuamos. Nós podemos continuar aqui aguardando mais questões, né? O Abraham está só trazendo um comentário, né? Em correspondência às suas perguntas, né? E afirmando que tudo que você compartilhou o fez pensar no Encontro Internacional de Experiências da Pedagogia Crítica na América Latina, na UNAM, onde fez exercícios de atualização e ressignificação dos conceitos, né? Experiências de internacionalismo, encontro de solidariedade entre os movimentos sociais, locais, regionais e intercontinentais. E aí viu uma construção de vontade coletiva, né, que tem se desenvolvido, multiplicado, enfim. Então, na verdade, esse módulo, né, esse curso tem esse objetivo de tentar contribuir com esse processo, né, principalmente na nossa realidade. Eu acredito que dentro de outros territórios, né, em outros territórios a gente tem mais acesso ao pensamento do Pablo González, Mariátegui, do que circula com mais naturalidade, né, deveria circular com mais naturalidade aqui no Brasil. Infelizmente a gente ainda não tem esse acesso tão fácil, né, dentro dos currículos principalmente, ou infelizmente deveríamos ter mais e não temos dentro da própria universidade. E esses conceitos são importantíssimos para a gente compreender a nossa realidade concreta e pensar essas alternativas, né? A dialética das alternativas, como você está trazendo aí a partir desses elementos, inclusive para expandir, né? Para ampliar, como fez o Gramsci, com diversos conceitos no tempo dele, né? O conceito de Estado, o conceito de sociedade civil, o próprio conceito do intelectual orgânico, o próprio conceito do partido, que foi ampliando, na verdade, atualizando de acordo de classe social, grupos subalternizados, né, de acordo com a realidade do seu tempo, que precisa ser continuamente atualizado, né, ou revisto, com o Pablo González deixou aí também as contribuições indicando isso, né, a dialética do nós outros, né, a dialética para nós, da organização para nós, numa unidade de frente única, pensando na diversidade, o que é um desafio, né? Considerando as particularidades de cada território, de cada local, de cada demanda, de cada necessidade, e de onde se fala, né? De onde está se falando dentro dessa lógica do capitalismo global, na lógica, né, do lugar que ocupa no desigual e combinado da dependência, no capitalismo ser dependente, mas dentro disso tudo que entra, eu acho que essa pergunta anterior aqui, como é que ficaria, né, esses processos de organização diante do capitalismo, colonialismo e imperialismo. Que é exatamente uma questão que se pergunta, né, que se atravessa, como é que fica a relação entre o partido ou nós outros, a organização, os movimentos sociais, de forjar novas possibilidades, novidades históricas de dentro do capitalismo em crise, debaixo do colonialismo e do imperialismo, forjar possibilidades, né, germes de possibilidades históricas para sair de dentro disso aqui, né. E aí a gente tem o Estado, né, a gente tem a montanha que precisa ser escalada para ser superada. Né? Os zapatistas, pelo próprio texto do Pablo González, eles operam no sentido de não se articular com o Estado, né? Não haver possibilidade de articulação, né? No próprio texto afirma também que não são anarquistas, né? Mas querem operar de dentro da sociedade civil, né? Operar e se organizar de dentro da sociedade civil. Isso me lembra muito o que o Gramsci diz, que no conjunto dos textos, caderno 13,
onde ele vai falar que o processo de superação do Estado é fazer o Estado se tornar desnecessário. Para ser superado, tem que se tornar desnecessário. Eu não sei, e aí eu queria até que você comentasse, problematizasse, você que tem mais leitura tanto do Paulo Gonzalez, até como, e também está dentro desse território, talvez tenha mais acesso a leituras paralelas também sobre o movimento zapatista, que você disse que faz 30 anos, né? Como é que é essa relação também de produção de novidades históricas, tanto a partir de tentar produzir novas formas de produzir, modos de produção, quanto também de relações, de autonomia, de autogoverno, né? Nesse sentido, como é que seria essa relação de não se relacionar com o Estado, né? De não ter partidos para disputar dentro do Estado, mas, ao mesmo tempo, como é que que opera no sentido de superação desse próprio Estado, que centraliza poder, né? Como é que você vê isso tanto no Pablo Gonzalez quanto no movimento, ou, enfim, qual é a visão que você tem a partir dessas leituras, né? Desse processo, dessa superação, que para mim fica essa questão, né? Tanto a partir do Gramsci quanto do que a gente viu aqui do Pablo Gonzalez, é importantíssimo o fortalecimento das bases do modo de produção, como a gente viu, novas formas de produzir, de pensar, atividade do autogoverno, mas como é que isso também contribuiria para a separação do Estado enquanto instituição centralizadora de poder, né? Enfim, eu não sei se me fiz entender na pergunta, mas é uma questão um pouco complexa aí, mas acho interessante a gente, já que a gente trouxe esses elementos, a gente problematizar, certo? O André também está trazendo aqui, né, essa abordagem sociológica latino-americana, de suma importância, exatamente, para uma mudança societária. Então, enquanto a Rosa problematiza aí essa questão bastante complexa, Sim. Fica aberto aí para quem quiser. Para quem quiser fazer comentários, trazer contribuições, questões. Pode ficar à vontade, por favor. Es que el problema del Estado es el problema, ¿no? Yo me pregunto contigo y con ustedes, por un lado, para mí, la configuración del Estado contemporáneo es difícil de imaginarse como un Estado no colonial, no capitalista y no inserto en una lógica imperial. Y eso hace que sea difícil imaginar la disputa por el Estado como una ruta liberadora para mí. Ahora, si no se aspira a tomar el Estado y a transformarlo, bueno, lo que haya habido esfuerzos con resultados pobres, tal vez, muy pobres, me parece, de estas experiencias que han llamado como gobiernos que han dicho como progresistas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero que siguen siendo gobiernos que fortalecen pues estados capitalistas en su fase neoliberal, estados colonialistas y gobiernos que negocian y organizan la vida en torno al mercado. Yo creo que y en ese sentido, claro, parece que no hay alternativa en esa ruta. Disputar el Estado parece que ya no es una ruta tan clara pero también del otro lado parece que las experiencias autonómicas son muy aisladas y que tienen muy poca capacidad para disputar, ya no digamos el Estado, sino como la construcción hegemónica de una alternativa, construir una alternativa que se constituya como la alternativa hegemónica, no estatal, no capitalista, no patriarcal, no racista, ¿no? La verdad es que ha costado mucho trabajo. Lo que tenemos son, y recuperando a González Casanova, me parece que experiencias de soluciones contradictorias
y algunas contradicciones más o menos negociadas desde diferentes movimientos sociales. Y me pregunto más bien de qué manera los movimientos sociales han generado pautas para fortalecer las autonomías y la capacidad de autodeterminación de los pueblos y de las organizaciones, porque solamente en la medida en la que se fortalezcan lo suficiente las articulaciones y las posibilidades de las propias comunidades, de los pueblos y de los movimientos de autonómicas y autogestivas, entonces será posible construir una alternativa que dispute el proyecto civilizatorio, ¿no? Y eso ha costado trabajo. Tenemos experiencias aisladas y hay un complejo militar muy grande operando y hay un complejo informático y además hay, pues, esto que también habla González Casanova, un montón de experiencias de asistencialismo, de clientelismo, de formas de cooptación política, de líderes, de miedo. O sea, la violencia por el narcotráfico en México no es menor, o sea, como un elemento que sostiene la reproducción de las formas de despojo y de acumulación del capital. O sea, ahí hay, creo que, formas de la guerra contra la subsistencia que no podemos obviar. Entonces, no, yo no tengo una respuesta para eso, como que pienso que eso, mientras no podamos imaginar un Estado no colonial, no capitalista, pues no tenemos realmente una ruta en ese sentido, pero al mismo tiempo veo los límites de los movimientos y de la lucha de los pueblos, pero que por otro lado son quienes están sosteniendo la vida, porque los territorios más protegidos son los territorios que están al resguardo de los pueblos y de las comunidades y de los barrios. Entonces, realmente quienes están protegiendo las posibilidades de subsistencia de otras la lengua, la cultura, hasta la alimentación, pues son los pueblos, con los límites organizativos que hemos dicho ahora. O sea, no tienen, y no sé si tienen que tener en su horizonte la disputa por el Estado, pero muchos no lo tienen y sin embargo están defendiendo y resistiendo. Yo creo que es como una tensión muy complicada y que tiene que ver con, o sea, que hay que hacer análisis muy puntuales, pero al mismo tiempo fortalecer las posibilidades de articulación de los diferentes movimientos, que es muy difícil también. Eso pienso, o sea, tengo, no creo que haya una respuesta, pues, o sea. Sim. É bastante complexo, né? E penso que os povos indígenas, as comunidades têm mantido um determinado tipo de senso comum, para utilizar o termo que o Gramsci utiliza, né? E tem guardado, né, conservado, preservado o senso comum comunitário, coletivo, né, que atravessou o tempo nessa resistência, né, nessa lógica de organização comunitária coletiva e que precisa ser socializado, né, para formar esse senso comum de novo tipo, né, para fortalecer essas bases na lógica, nessa contralógica, né, ou nessa contraposição dessa lógica, dessa democracia neoliberal, né, imperialista, como você bem colocou aí nas palavras do Pablo González, reestruturando ou desconstruindo essa democracia e fazendo, ou criando, né, uma nova democracia a partir desse novo senso comum, que é a linha, né, a contribuição, o fortalecimento que a gente percebe, né, dessas organizações e que são importantes e que eu acho que o temor realmente é ser cooptado, passar pelo processo de transformismo, como diz o Gramsci, né, nos cadernos, e que a gente realmente vê que acontece bastante quando há disputa do Estado. Então, me parece que falta realmente, como você bem diz, fortalecer esse senso comum, né, porque o fim da filosofia da praxis, na verdade, né, é tornar senso comum, ou seja,
disputar hegemonicamente também não é só disputar o modo de produção, né, mas também disputar o modo de produção, ou seja, de produzir, mas também disputar essa nova concepção de mundo, como o Pablo Gonzalez está falando. Então, acho que a gente ainda tem muito para caminhar aí para disputar esse senso comum e difundir esse senso comum coletivo, comunitário e de nós outros, né, como você bem colocou, a partir do Pablo Gonzalez. Eu não sei se tem mais alguém que queira fazer algum comentário. Se tiver, fale agora, porque a gente já está aqui no nosso, né, dentro do nosso tempo, ninguém se inscreveu mais, então eu já passo, se não tiver mais ninguém aí que queira se pronunciar, falar, comentar, qualquer coisa, que tenha dúvida ou trazer alguma contribuição, senão eu já passo aqui para a Rosa fazer as considerações finais, tá? Já chegando aí os agradecimentos. Rebeca agradecendo. Já passo aqui para a Rosa, então, fazer as considerações finais. Se você quiser acrescentar qualquer coisa que você acha que seja importante, então, fica à vontade, por favor. Yo creo que, o sea, de las cosas muy importantes del pensamiento de don Pablo González Casanova es, voy a empezar al revés, ¿no? De lo último que vimos a lo primero, poder ser rigurosas y rigurosos, pero también creativos con los conceptos y las categorías, tener esto que llamamos también como vigilancia epistemológica para ser cuidadosas de el uso de los conceptos y de las categorías para la manera, Dios, Rebeca, de qué manera nos permiten comprender el mundo, pero también cuáles son los límites explicativos comprensivos de ese mundo, ¿no? En función de las reconfiguraciones sociohistóricas. Pero por otro lado también está esta recuperación de poner en el centro la articulación entre teoría y praxis, que también está en Gramsci y está en Mariátegui. ¿Cómo hacemos un posicionamiento político, epistemológico para la práctica? Creo que eso también es muy importante. Y en otro nivel, creo que nos da categorías súper interesantes para pensarlo. La categoría de colonialismo interno a mí me parece que es brutal, o sea que es muy dura porque nos regresa a identificar la manera en la que por decirlo con Gramsci, los grupos subalternos pueden reproducir incluso ellos mismos o nosotros mismos entre los mismos formas de acción, de racialización, de discriminación, de explotación. Y creo que eso es algo súper importante para pensarlo y que complejiza la lectura de la lucha de clases, o sea, y de las formas de dominación, y que al mismo tiempo nos permite identificar esto, Joelyn, que tú decías al final, como porque es muy difícil construir una forma de entender el mundo alternativa. Pues es muy difícil hacer una propuesta, un rapport pedagógico liberador si seguimos teniendo interiorizadas estas pautas de dominio racial, por ejemplo, o de género, o hacia las diversidades sexuales, o sea, como estos mecanismos siguen operando. Otra cosa que creo que es muy importante en Pablo González Casanova es esta dialéctica entre lo externo y lo interno, o lo transnacional e internacional con lo intranacional, que lo lleva también a decir cosas como que es importante defender las luchas nacionales, pero también pensar cómo las luchas nacionales tendrían que articularse con las luchas internacionales, ¿no? Creo que eso es una precaución importante también. Y otra cosa que pienso que también es fundamental es hacer esta recuperación del método histórico, que sí es un método histórico, que también tiene un posicionamiento materialista, pero que también considera la dimensión simbólica, cultural, del lenguaje, de lo social en su forma más honda, digamos, como más profunda de cómo se van configurando las relaciones sociales. Y ya para cerrar,
espero que se haya como entendido cómo fuimos de los primeros abordajes de González Casanova a esta última revisión que hace y cómo va él mismo poniendo en cuestión las categorías que utilizó al inicio. O sea, él va repensando su propio pensamiento y lo va repensando en diálogo con los movimientos sociales y en diálogo con las transformaciones sociohistóricas. Entonces, bueno, pues yo creo que, y claro que creo que es súper interesante porque hace diálogos con autores latinoamericanos, pero también, y autoras latinoamericanas, pero también hace diálogos pues con autores de Sudáfrica, asiáticos, europeos, o sea, es como un diálogo muy universal, me parece, del pensamiento crítico. E já. Muito obrigada, Rosa. Aqui agradecer em nome de todos os participantes, né, que sempre aqui manifestam a profundidade, né, a riqueza do que você trouxe aqui nos agradecimentos, e em nome do Gramsci, do Praxis, do grupo inteiro, né, dos participantes, agradeço muito a sua contribuição e disponibilidade de trazer aí os aportes do Pablo González, né, tão voluntariamente, tão disponível a ficar aqui com a gente durante esse tempo, né, tirar um tempo aí da sua agenda para compartilhar aqui conosco esses conhecimentos tão importantes para a gente pensar aí a América Latina, né, a história integral latino-americana a partir, né, da mirada dos subalternizados, né. Então, obrigada mais uma vez. E no próximo encontro aqui do curso, né, a gente vai começar a estudar a Silvia Kuzikank para fechar aqui o curso. Então, aqui a gente já tem aqui uma abertura, né, dos temas dos povos indígenas a partir do Pablo González, né, dessa perspectiva para aprofundar e problematizar cada vez mais. E ficamos também aqui à disposição para sempre que pudermos aí vermos possibilidade de articularmos aí algumas tarefas, algumas atividades juntas, tá? Obrigada mais uma vez y até a próxima. No, muchísimas gracias y ha sido un placer. Disculpen, ya voy a aprender a hablar portugués para compartir con ustedes mejor. Les agradezco mucho el esfuerzo de comprensión y pensar juntas y juntos. Muchas gracias.